Santiago 5, vamos a leer desde el versículo 13. Santiago 5, desde el versículo 13 vamos a leer hasta el 18. Dice: ¿está alguno entre vosotros afligido? ¿Qué dice? ¿Haga qué? Oración, póngase a orar. ¿Está alguno alegre? Cante alabanzas. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia, a los líderes de la iglesia, y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará. Y si hubiere cometido pecados, ¿qué cosa? Le serán perdonados. Confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede un poco, mucho. Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras y oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. ¿Quién quiere orar para que no llueva durante 3 meses? ¿Alguien se atreve? Y otra vez, versículo 18, y otra vez oró, y el cielo dio lluvia, y la tierra produjo su fruto, o su cosecha. La oración eficaz. La oración eficaz. ¿Sí? Hoy vamos a redescubrir lo que es la oración. Nosotros tenemos algunos conceptos equivocados. Primero, ¿qué significa la palabra eficaz? Significa que produce los resultados esperados. Eso es ser eficaz. ¿Sí? Cuando vos contratás, por ejemplo, a alguien para que te haga un trabajo, vos esperás resultados. Yo te lo traje a vos. ¿Por qué? Y porque vos supone que, de acuerdo a lo que yo tengo entendido, vos sos especialista en esto. No te lo traje porque no tenés nada que ver. Te lo traje porque vos sabés hacer este trabajo. ¿Y cómo lo hago? Ese es tu problema. Ese es tu problema. Si vos pusiste una verdulería, vos se supone que conocés lo que son las frutas y las verduras. Si yo te pido papas y vos me preguntás cuáles son las papas, entonces no estás siendo eficaz. Alguien eficaz es alguien que produce los resultados esperados. En nuestra labor diaria se nos paga ¿para qué? Para que de acuerdo a la profesión, al oficio, a la vocación que desarrollamos, tengamos resultados. No se paga por dar excusas. ¿Sí? Vos no le pagás a alguien que te dice: te pedí que me hicieras esta pared y vas y después lo encontrás al tipo tomando mate. ¿Qué hiciste? No, lo que pasa es que no tenía ganas. Bueno, te pago igual. ¿Cómo te pago igual? Se paga por efectividad, por producción. Y cuando alguien te contrata, espera que seas eficaz. ¿Sí? Ahora, me llamó mucho la atención esto, cómo la oración eficaz del justo puede mucho. Entonces automáticamente empecé a pensar: ¿será que hay oraciones ineficaces? Si Santiago dice la oración eficaz del justo puede mucho, ¿será que habrá entonces oraciones ineficaces? Y ahí entré en una crisis. Dije: Señor, entonces puede ser que estemos orando mal. Y sí. Y ahí me agarré los pocos pelos que me quedan en la cabeza, ¿viste? Cada vez tengo. Porque claro, puede ser que muchas veces hayamos orado mal y esa sea la razón por la que no tenemos resultados esperados. ¿Sí? Eficaz significa que produce los resultados esperados. Ahora, también dice algo Santiago. La oración eficaz, ¿de dónde proviene? Del justo.
¿Quiénes son los justos? ¿O quiénes somos? Los que hemos sido lavados por la sangre de Cristo, justificados por medio de su muerte y resurrección, los que tenemos el perdón de pecados, justificados pues por la fe, somos salvos mediante Jesucristo. ¿Sí o no? Es decir, que la única forma de que haya una oración eficaz es que proceda de un justo. Y ahí me terminé de desmayar. La oración eficaz es aquella que solamente puede producirla un justo, alguien que tiene una relación con Cristo, que ha sido lavado por la sangre de Cristo, que ha sido perdonado todos sus pecados, que ha reconocido que por medio de la muerte y la resurrección de Cristo, Él es justificado. Amén. Esa es la fuente de la que procede una oración eficaz. Es decir, para que mi oración, si yo soy justificado por Cristo, para que mi oración sea eficaz, primero yo tengo que reconocer mi posición delante de Dios. ¿Cuál es mi posición? Soy justificado. No por mis méritos, no por mis obras, sino justificado por la fe. Tengo acceso al trono de Dios. Amén. Y eso hace que mi oración, en principio, ya vaya tomando eficacia, vaya tomando fuerza. ¿Por qué? Porque soy justificado. Y la Biblia me enseña que la oración eficaz tiene una sola procedencia, es procedente de los justos. Cuando vos vas a orar, no vayas recordándole al Señor un montón de cosas que quizás has vivido, aunque hayan sido difíciles. Porque automáticamente eso te saca del lugar de justificado. Si vos le decís a una persona, yo te amo, suponete, ¿no? Vos le decís, yo te amo, y la persona empieza a decir, sí, yo sé que vos me amás, pero bueno, qué sé yo, no sé si están así. Y vos le volvés a decir, yo te amo, para reafirmar tu sentimiento y lo que vos experimentás cada vez que estás con esa persona. Y la persona sigue, bueno, pero no sé si están así, pero yo te amo. Pero bueno, vos llega un momento que haces decir, ¿qué parte de yo te amo no entendés? ¿No? Es decir, te estoy diciendo 3 veces. Le golpeo un poquito así a ver si suena, si hay algo adentro. Yo te amo. Te estoy diciendo que te amo. Bueno, Dios ya nos ha enseñado y nos ha dicho que nos ha justificado delante o Cristo nos ha justificado delante del Padre. Una y otra vez. Entonces, ¿qué pasa? Que nosotros a veces vamos anteponiendo nuestro pecado, nuestro error. En lugar de decir, Señor, yo sé que vos me has justificado. Yo sé que por tu sangre yo tengo acceso al trono de la gracia. No son mis obras, no son mis méritos, es que vos me justificaste. Y yo desde ese lugar, ahora desde ese lugar de autoridad, yo oro en el nombre de Jesús. Amén. Cambia. ¿O no? Cambia. Porque a veces las oraciones ineficaces tienen que ver con que somos nosotros el centro. Todo gira alrededor nuestro. ¿Sí? Y la oración no es para que todo gire alrededor nuestro. Cuando Jesús les enseñó a orar a los discípulos, les dijo, Padre nuestro, oren así, Padre nuestro, que estás ¿dónde? En los cielos. Santificado sea tu nombre. Ya va casi un porcentaje importante del Padre Nuestro. Venga tu reino y hágase tu voluntad. ¿Qué más? Recién ahí aparece la persona como centro. Danos hoy el pan de cada día y perdónanos nuestras deudas. Los primeros renglones del Padre Nuestro tienen como centro a Dios. ¿Sí? Entonces la oración no es para que yo vaya y le vuelque a Dios necesariamente todas mis necesidades y mis peticiones. Es para que yo primero glorifique el nombre de Dios. Padre nuestro, reconozca con quién me estoy vinculando. ¿Cómo Padre nuestro? Sí, porque soy justificado pues por la fe. ¿Sí? ¿Se está entendiendo lo que estamos hablando? Porque a veces las oraciones que hacemos, que levantamos o elevamos delante de Dios, son ineficaces porque no tenemos idea cómo orar.
y oramos mal. Entonces, claro, pasa el tiempo y no vemos frutos, no vemos resultados. Hablábamos el jueves, ¿no? A veces pareciera que le apuntamos a alguno de los que alguno va a escuchar. Oramos, ¿no? Si no, el Padre está ocupado, el Hijo seguramente que puede atenderme, y si no, el Espíritu Santo. No, yo tengo que saber que oro al Padre en el nombre de Jesús y guiado por medio del Espíritu Santo. ¿Sí? Amén. Esa es la oración eficaz. Oro al Padre, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino y que se haga tu voluntad en la tierra como sucede en los cielos. Después aparece mi necesidad, mi petición. ¿Sí? Amén. El texto entonces nos dice que la oración eficaz es aquella que produce los resultados que esperamos y que solamente proviene de aquel que es justo, que ha sido justificado por Cristo mediante su muerte y resurrección, que ha sido perdonado de todos sus pecados y que ahora gobierna junto con Cristo en los lugares celestiales. Esa es otra posición. No solamente fuimos justificados, perdonados de todos nuestros pecados, pasados, presentes y futuros, sino que además Dios nos dio un honor, que es el de sentarnos juntamente con Cristo en los lugares celestiales. ¿Para qué? ¿Qué hace Cristo ahí? Intercede por vos y por mí, pero además gobierna, ejerce dominio, autoridad. Ese lugar lo ocupamos vos y yo, los justos. Amén. ¿Se entiende lo que estamos hablando? ¿Sí? Esto nos va a ayudar a mejorar en nuestras oraciones. Porque cuando no sabemos esto, oramos mal. Y pasa el tiempo y no tenemos respuestas. ¿Sí? No tenemos respuestas. ¿Cómo se vincula un hijo con el padre? Como padre e hijo. Papá, tal cosa. Papá, tal cosa. Hay un reconocimiento. Hay un reconocimiento de quién es el padre. Pensemos entonces, ¿somos conscientes de todo esto que acabamos de citar cuando oramos? Cuando vos y yo nos ponemos a orar, ¿somos conscientes de esto? ¿De nuestro lugar de justificados? ¿Somos conscientes que estamos orando sentados en un lugar de autoridad juntamente con Cristo? ¿Comprendemos la magnitud del poder que hay en la oración? Lo que nos ha sucedido es que hemos recontralimitado el poder que hay en la oración a una cuestión tan simplista como la de orar al mediodía por los alimentos. O por la noche al descansar mediante un simple Señor, cuida mis sueños, amén. Hemos limitado el poder de la oración. Vamos a orar al bendecir los alimentos. Y eso está bien. Si lo querés hacer está bien, si no lo haces no hay problema. Porque los alimentos ya están bendecidos desde el momento en que Dios te los provee a vos. Si vos reconoces que Dios es tu proveedor, desde ese momento ya hay bendición. ¿Sí? Amén. Si comprendemos esta palabra, entonces, que hoy vamos a recibir o que estamos recibiendo, vamos a experimentar un cambio muy fuerte en nuestra manera de orar. ¿Por qué? Porque cuando vos dobles tus rodillas, o cuando vos estés sentado, o cuando estés donde estés y vayas a orar, vos sabés que orás desde un lugar de autoridad. Señor, yo soy tu hijo. Padre mío. Soy tu hijo. Y desde ese lugar yo sé que mi oración tiene poder. ¿Por qué? Porque tu palabra me enseña que la oración eficaz procede del justo y puede mucho. Amén. Vamos a cambiar entonces nuestra manera de orar, porque habremos comprendido que el justo tiene en sus manos la enorme posibilidad de experimentar cosas extraordinarias y asombrosas por medio de la oración. Vamos a empezar a orar diferente. Vamos a empezar a orar diferente. Nos vamos a atrever a orar por cosas que antes no nos animábamos. Por eso les dije, imagínate lo que es que un hombre diga: en el nombre de Jesús o en el nombre de Jehová de los ejércitos, no va a haber lluvia acá por 3 años y medio. 3 años y medio, dije, está bien. 3 años y medio.
Para un pueblo como el judío, que vivía de la fruticultura, de todo lo que tenía que ver con la tierra, del ganado y todas esas cosas, era una crisis. 3 años y medio que no llueva era ir a la quiebra. ¿De qué iban a vivir? Y después de 3 años y medio, este Elías vuelve a decir, ahora que llueva en el nombre de Jehová de los ejércitos. Y llovió. Tiene que tener los pantalones bien puestos, ¿no? Para decir una cosa así. 3 años y medio no va a llover. Tienes que saber quién es tu Dios, una clara identidad del Dios al que vos servís. Vamos a dejar de orar casi con lástima para entender que desde nuestra posición de justificados tenemos autoridad y poder. ¿Qué tenemos? Autoridad y poder. Y lo vamos a comenzar a ejercer por medio de la oración. Si la Biblia habla de oración eficaz, ¿existirá entonces la oración ineficaz? ¿Qué creen? ¿Existe? ¿Has sentido en algún momento que oraste de una forma ineficaz? ¿Cuál o cómo será ese tipo de oración? Tenemos que saber reconocer cuál es la oración ineficaz para sacarla de nuestra vida. Porque no creo que haya alguno de nosotros que ore para que no suceda nada. Señor, yo te pido que este día me bendigas, total, yo sé que no va a pasar nada. No creo que alguno de nosotros diga eso. Cuando oramos y le pedimos algo a Dios, estamos esperando su respuesta. ¿Sí? Estamos esperando su intervención. Muchas de las oraciones ineficaces tienen como punto de partida una necesidad nuestra. La oración ineficaz es la que gira en torno a mí y empieza en torno a mí, sigue en torno a mí, termina en torno a mí. Y no tuve tiempo para reconocer al Dios al que sirvo, no tuve tiempo para reconocer a mi Padre, no tuve tiempo para reconocer su mano de benevolencia sobre mi vida. Siempre fui yo, seguí con yo y terminé conmigo mismo. Esa es una oración ineficaz. Tiene como objetivo, tiene como centro la propia persona. Señor, necesito que me des esto y lo otro. Y no te tomaste un minuto para decir, Señor, yo te bendigo, te agradezco por haberme elegido. Sé que soy tu hijo. Y yo sé que vos sos mi Padre bueno y sé que nada me va a faltar. Y yo reconozco tu mano de provisión sobre mi vida. Y te agradezco porque cuidas de mi familia. Yo te bendigo para adorar a Dios, para reconocerlo. Cuando solamente le informamos a Dios cuáles son nuestras necesidades. Hay una serie de cuestiones importantes que debemos tener presentes a la hora de hablar de la oración. Y vamos a ir desglosando una por una. Primero, orar no tiene que ver con un rito o ritual evangélico que debemos desarrollar para ser parte de una comunidad de fe. Porque a veces pensamos, bueno, yo tengo que orar porque si voy a ser parte de una iglesia tengo que orar. No tenés que orar por eso. No tenés que orar por eso. ¿Sí? A veces pensamos que para ser parte de, yo tengo que hacer tales cosas, no en la iglesia. Quizás en un club sí, quizás en una sociedad de fomento, en una ONG, en ciertos lugares sí, pero vos no tenés que orar para ser parte de. La oración para el cristiano tiene que ser como el oxígeno que respira. Tan normal, vos te levantás a la mañana y empezás a respirar, pues ya venís respirando. No es que te levantás a la mañana y decís, bueno, botón que dice apriete para respirar. Tú. Es algo normal, algo natural, algo espontáneo, que mientras hay vida, ¿qué pasa? Respiramos. La vida de oración es igual, mientras hay vida de oración, nuestra vida espiritual crece. En la Biblia no hay un ministerio de oración. No es que, bueno, vamos a convocar a los hermanos para el ministerio de oración. No, la Biblia habla de una vida de oración. Eso es un error, porque entonces parece que la única responsabilidad la tienen aquellos que están en el ministerio de oración. Y todas las cargas van a ellos. Hermano, ore por esto. Sí, 455.000 cargas en los hermanos, el otro no ora. Ore por esto, ore por esto, ore por esto. Y es un llamado de la Biblia para que todo el que es cristiano ore. Todos tenemos que orar.
Tiene que ser algo natural como lo es respirar. Amén. Segunda cuestión a quitar de nuestra mente como preconcepto. No tiene que ver con una tarea especial que realizan solo algunas personas. Es una responsabilidad de todos aquellos que conformamos la Iglesia de Cristo. No es la tarea de un grupo de personas, es la tarea de todo el cuerpo. Todo el cuerpo tiene que orar. Todo el cuerpo tiene que orar. Cada uno de los que conformamos el cuerpo de Cristo tenemos que orar. ¿Qué tenemos que hacer? Orar. Orar. Pero no tuve respuesta, seguí orando. Pero llevo 2 meses, seguí orando. Pero llevo 1 año, seguí orando. La oración eficaz, además de producir resultados, lleva un condimento extra que es la perseverancia. ¿Saben por qué a veces no vemos frutos en nuestra vida de oración? Porque dejamos de orar muy rápido. Oré esta mañana, no hay resultados, entonces ya no oro más por eso. No, tenés que seguir orando. Si vos estás orando por una persona, seguí orando. Pero no dejes de orar. Entonces ahí tenés motivos para orar por otra gente. ¿Y sabés qué pasa? Que cuando vos cambiás el eje y dejás de orar por vos mismo y empezás a orar por personas como esta chica, ¿vos creés que Dios no va a responder? Si lo que estoy pidiéndole es que ella venga al conocimiento de Jesús. No le estoy pidiendo, no sé, otra cosa. Le estoy pidiendo que ella pueda conocer a Cristo. Entonces, anotate por ahí esto como un pensamiento. Miembro sin oración, miembro en extinción. Miembro sin oración es un miembro en extinción. Se va apagando lentamente. Punto número 3, la oración no puede ser impuesta. La oración no puede ser impuesta. Debe ser el resultado natural de nuestra nueva vida en Cristo. La oración no puede ser impuesta. Cuando venimos a Cristo, hay una nueva naturaleza que surge o que aparece, que aflora en nosotros. Dejamos de estar sujetos a una naturaleza de pecado, ¿sí? Y empezamos a vivir en una nueva naturaleza, que es la naturaleza, es la vida de Cristo en nosotros. Entonces, como resultado de esa nueva naturaleza que se implanta en mí, lo que sucede es que la oración ya no me resulta algo agotador. Ya nadie necesita venir a decirme, tenés que orar, tenés que orar, tenés que orar, tenés que orar. No, como resultado de esa nueva naturaleza, oro. No necesito que me impongan, no tiene que ser algo impuesto. ¿Sí? Porque ¿cuánto tiempo podés aguantar vos bajo una imposición? Suponete que yo vengo y le digo, ore, ore, ore. Sí, usted va a orar, como voy a orar para que Dios no me diga más nada. Cuando el otro le voy a decir, ya oré. ¿Y cuánto aguantamos? 1 semana, como mucho. 1, 2 días, 3. ¿Por qué? Porque todo aquello que nos es impuesto nos resulta carga. Diferente es cuando lo que yo hago me resulta placentero. Todos tenemos algo acá que nos resulta placentero, ¿sí o no? Que lo hacemos con agrado. Nadie te tiene que venir a recordar, vos ya sabés el día, la hora, el lugar, porque te causa placer, estás esperando ansioso ese momento. Bueno, cuando nacemos de nuevo en Cristo, la oración debe ser algo placentero, no una carga, no una imposición. Porque si yo te digo orá, 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 lo más probable es que te canses. Ores porque alguien te está pidiendo que lo hagas. El día que nadie te dijo que tenías que orar, ese día no oraste. Orar es el resultado de haber nacido de nuevo en Cristo. Amén. ¿Sí? Número 4, no puede ser un esfuerzo personal por cumplir lo que determina la religión. A veces hay como una serie de estatutos, ¿no? Bueno, tiene que orar, tiene que leer la Biblia, tiene que hacer esto, tiene que ayunar, tiene que cantar, tiene que bailar, tiene que chiflar. Y vos decís, apa, ya en la puerta de entrada me esperaban con las consignas para pertenecer. No. Orar, leer la Biblia, congregarnos, servir a Dios, amar al otro, buscar la salvación de otros, eso es natural.
parte de una nueva naturaleza. ¿Sí? De haber nacido de nuevo en Cristo. De haber nacido de nuevo en Cristo. Punto número 5. No puede ser un hábito que se cultiva por medio de una disciplina estricta. La oración no puede ser un hábito. Porque los hábitos tienen que ver con una cuestión más externa. Y la oración, ahora vamos a entender de dónde procede la oración. ¿Sí? Vos decís esta semana, me propongo, no sé, hacer tal cosa durante los 7 días, durante 10 minutos. 10 minutos por día. Te lo propones. Y a lo mejor llegás. Con mucha determinación, con mucho ímpetu, con muchas ganas, llegás. Pero la oración, primero que no está sujeta a una cuestión externa. La oración está sujeta a la nueva naturaleza que vos y yo tenemos. Por eso a mucha gente le cuesta, porque creen que ellos se deben autoimponer a sí mismos orar. Tengo que orar, sí, pero son las 5 de la mañana, tengo que orar. Señor, en el nombre de Jesús, te desvaneciste. Ya oré. Me cuesta un montón. Claro, porque estás haciendo un esfuerzo vos por establecer un hábito. ¿Se está entendiendo lo que estamos hablando? ¿Sí? Padre, no santificado sea tu nombre, no sea tu voluntad, 350 Padres Nuestros, 455 Ave Marías. Y después de eso, abrir y meterle la manguera para que se le moje de vuelta la lengua. ¿Qué es lo que te impone la religión? Te dice, vos tenés que repetir el Padre Nuestro 50 veces. ¿Sí? Y la persona cree que por haber repetido 50 veces y a veces repetirlo en su casa, cree que sabe orar. No tiene que ver la oración con la mera repetición de palabras que podamos haber aprendido en algún lugar. ¿Sí? ¿Está bien? Es otra cosa la oración. Ahora vamos a ver. Vamos a Judas. Existe un libro en la Biblia que se llama Judas. Judas 20. No tiene ni siquiera capítulo. O capítulos. Judas 20 y 21 vamos a leer. Dice, pero vosotros, amados, edificándoos sobre vuestra santísima fe, orando, ¿en qué? En el Espíritu Santo, conservaos en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. Otra versión dice, ustedes, en cambio, queridos hermanos, manténganse en el amor de Dios. ¿En qué debemos mantenernos? En el amor de Dios, edificándose sobre la base de su santísima fe y orando en el Espíritu Santo. Esta expresión de Judas es importante porque determina la naturaleza de la oración. Si nosotros no entendemos de dónde procede, cuál es su origen, cuál es la naturaleza de la oración, nunca vamos a poder tener oraciones eficaces. La naturaleza de la oración, el origen de la oración es el mismo Espíritu Santo. ¿Sí? Orando en el Espíritu Santo. Me tomé el trabajo de buscar la diferencia. A veces nosotros confundimos las preposiciones en y con. Pensamos que es lo mismo. No es lo mismo orando con el Espíritu Santo que orando en el Espíritu Santo. Con el Espíritu Santo sería alguien que acompaña o hace algo junto a otra. Eso es estar con, hacer algo con. ¿Sí? Tenemos que saber que el Espíritu de Dios siempre está. Está en nosotros, está con nosotros, puede estar ardiendo o puede estar apagado, pero siempre está. ¿Está bien? Eso es lo que enseña la Biblia. No es lo mismo orar con el Espíritu Santo que orar en el Espíritu Santo.
orando en el Espíritu Santo indica el lugar que ocupa algo o alguien, sobre todo si está encima y o en el interior de algo. No es lo mismo estar con Jesús que estar en Jesús. Estar en significa, te da la imagen de alguien que está sumergido dentro de él. Por eso Judas estuvo con Cristo, pero nunca estuvo en Cristo. Y estando aún con Cristo, se perdió. Tenemos que estar no solamente con Cristo, tenemos que estar en Cristo, sumergido dentro de Él. Entonces, ¿sabes qué sucede? Que no sos vos la persona que se ve, no sos vos la persona que brilla, es Cristo, porque yo estoy sumergido dentro de Él. ¿Sí? ¿Amén? ¿Se entiende esto? La naturaleza de la oración es el propio Espíritu Santo. Y si yo no tengo una comunión diaria con el Espíritu Santo, nunca voy a entender lo que es una oración eficaz. Me voy a quedar corto siempre. Si yo dejo de orar porque tengo un problema, porque tengo una crisis, porque tengo una situación difícil, nunca voy a poder ver resultados como estos. Mis oraciones van a ser oraciones ineficaces. Entonces, podemos decir que quien ha nacido de nuevo en Cristo es quien mejor puede entender esta expresión. Esta expresión de orar en el Espíritu Santo, yo no se la puedo explicar a alguien que está recién llegando a Cristo. ¿Por qué? Porque no va a entender. Porque para entender la oración, primero vos tenés que haber nacido de nuevo, haber reconocido a Cristo como tu Señor Salvador, haberle confesado tus pecados, haber permitido que Él te limpie y te lave de todos y cada uno de tus pecados, haber reconocido su sacrificio. Entender que somos justificados pues por la fe, no por obras, no por méritos, sino por fe. Entonces cuando la persona entiende eso, puede entender la naturaleza de la oración. Por eso hay gente que vos ves en la iglesia que aún puede estar tocando, cantando, haciendo un montón de cosas y nunca oran. Y vos decís, este es más carnaza que no sé qué. ¿Por qué no ora? Porque no entendió la naturaleza de la oración, porque quizás no nació de nuevo. Pero está predicando. Sí, pero ¿qué tiene que ver? ¿Sabes cuántos pueden aprender las reglas de la predicación y estar parados frente a un montón de gente? Si vos sabés de homilética y de hermenéutica, podés pararte a predicar aún siendo un brujo. Y podés hablar de la Biblia y podés decir cualquier cosa. Lindas cosas también va a estar transmitiendo, ¿no? Pero, digo, Judas, ¿vos te pensás que no veía los milagros de primera mano con el Señor? Y sin embargo nunca entendió lo que era estar en Cristo. Estuvo con Cristo, sí, compartió muchas cosas, vio de primera mano milagros, gente sanada, endemoniados liberados, vio muchas cosas, pero nunca entendió lo que significaba estar en Cristo. ¿Se entiende lo que estamos hablando? ¿Sí? Mientras nuestra vida no esté rendida a Cristo, no podremos disfrutar del placer que significa orar, porque siempre lo vamos a ver como algo ritualista, aburrido, cansador. Seamos honestos, ¿no nos cansa a veces orar? Sobre todo después de un buen rato, ¿no te cansa ya decir, bueno, a ver qué sigo diciendo? Es como que ya le dije todo a Dios, ¿no? ¿No nos cansa a veces orar? ¿No lo vemos a veces como algo hasta ritual? Lo tengo que hacer porque es parte de... ¿No nos aburre a veces tener que orar? Sobre todo cuando estamos haciendo algo más interesante. Imagínate que el Espíritu Santo te llame y te diga, acá hay muchos futboleros, ¿no? Todos miramos fútbol y sobre todo no veo ninguno que esté necesitado de liberación acá. Somos todos del campeón. Pero imagínate lo que sería que el Espíritu Santo en medio del partido te diga, necesito que vengas a orar una horita. Aguantá un poquito, pero ya termina. Ese no es el Espíritu, ese es el diablo, seguro que me quiere hacer perder la bendición. O en medio de algún programa que por ahí nos gusta.
que nos atrapa, que venimos siguiendo. Imagínate lo que es que el Señor te diga a orar, porque quiero que ores por esta persona. De madrugada o a la hora que sea. O a lo mejor en el trabajo, ¿no? Qué complicado que es a veces. Decís, ¿cómo oro? Y te vas al baño y decís, Señor, en el nombre de Jesús. Tienes que tener la puerta así, Señor, en el nombre de Jesús. O mientras estamos haciendo alguna cosa que el Señor nos llame, necesito que ores por tu hermano. A lo mejor tenés la carga por alguien de la iglesia y vos no sabés por qué. Y es reiterado y es repetitivo y ves su imagen y la tenés acá y vos decís, ¿por qué? No sabés, no tenés idea, pero lo que tenés que hacer es responder. No entiendo qué le puede estar pasando a mi hermano o a mi hermana, pero yo, Señor, lo bendigo y lo cubro con la sangre de Cristo. Y declaro que ángeles lo rodean. Y declaro que vos estás con él. Y si está pasando algún problema o va a enfrentar algún problema, Señor, que dale sabiduría, guardalo, guíalo. Oraciones eficaces. Por eso, cuando vos entendés el origen de lo que es la oración, la procedencia, vos sos capaz de estar en un ambiente inadecuado y buscar la forma de ponerte a orar, aunque no te arrodilles, aunque no te tires al piso. Porque no tiene que ver tanto con las formas o las cuestiones físicas, tiene que ver con tu y mi determinación a obedecer al Señor. Amén. Quizás te está pasando eso, que vos no entendés por qué Dios una y otra vez te pone una persona acá. Bueno, ponete a orar por esa persona. Ponete a orar porque a lo mejor esa persona está necesitando de tu cobertura. Vos sos la cobertura en oración para otra persona. Cuando vos empezás a orar por alguien, lo que vos le decís al diablo es, hasta acá llegaste, querido. De acá para allá, haz lo que vos quieras, pero de acá para acá hay una cobertura espiritual. Amén. Entonces, la oración en el Espíritu, según nos habla Judas, orando en el Espíritu, no tiene nada que ver con el volumen de la voz. ¿Sí? No tenemos que confundirnos con esto. ¿Está bien que demos gritos de alegría? Sí. ¿Está bien que celebremos al Señor? Sí. Pero la oración, o sea, a ver, quiero que se entienda, el volumen de mi voz no determina cuán guiada por el Espíritu es mi oración. Porque a lo mejor yo puedo estar tranquilo acá, Señor, bendigo la vida de Dora, y la guardo, y te pido que la guardes, que la cubras con tu sangre. Y a lo mejor estoy en una voz casi imperceptible al oído, pero yo la estoy bendiciendo, y esa oración es eficaz. Pero lo tengo que hacer. Lo tengo que hacer. Porque es la oración del justo la que se transforma en eficaz y puede mucho. Amén. No tiene que ver con el volumen de nuestra voz. No tiene nada que ver con si es corta o es larga, con la duración o extensión. A veces pensamos que una oración guiada en el Espíritu es una oración extensa. Señor, raca, saca, rasca la espalda. Y empezás a hablar en lenguas extrañas, ¿viste? Y como que... no, porque ya no sabes qué decir. Vos pensás que orás mucho y por eso la oración es ungida, está guiada por el Espíritu. Y a lo mejor no. A lo mejor no, porque a lo mejor lo que Dios te está pidiendo es ser preciso. ¿Cuál es el problema de la persona? Y tiene un problema de salud. Y en el nombre de Jesús, Señor, yo bendigo la vida de fulano que tiene un problema de salud. Oraciones eficaces necesitamos. No se trata de si oro 2 horas, porque a lo mejor son 2 horas que estuviste más, tipo mártir. Tengo que orar, Señor, y en el nombre de Jesús. Esas oraciones no sirven, son ineficaces. ¿Sí? ¿Se entiende la idea? ¿Se entiende el concepto, el principio? Una oración eficaz procede de un justo que es guiado obviamente por el Espíritu de Dios. Y esa oración puede mucho. Por eso Elías dijo, no va a llover durante 3 años y medio. Generó una crisis. Y después de 3 años y medio dijo, ahora sí que vuelva a llover. Y llovió. La oración en el Espíritu es la manifestación de una naturaleza espiritual que nos gobierna. Carne o espíritu, ¿qué nos gobierna?
Si nos gobierna la carne, obviamente ni vamos a orar, no vamos a pasar tiempo en oración, no vamos a poder entender lo que es la oración. Vuelvo al ejemplo de recién. Yo puedo estar predicando acá, pero si yo no tengo en la semana una comunión diaria con el Espíritu de Dios, por más que sepa mucho, yo estoy transmitiendo carne. Por más que haya aprendido, haya estudiado, estoy transmitiendo carne. Porque no tengo una vida diaria de comunión con el Señor. ¿Se entiende? ¿Qué naturaleza me gobierna? La carne. ¿Qué frutos se van a evidenciar? Frutos de la carne. ¿Sí? Entonces, si el Espíritu Santo está guiando mi vida, me está controlando, yo estoy rendido al señorío de Cristo, lo que va a suceder es que orar no me va a costar. No me va a costar. Mira, durante mucho tiempo, cuando yo era más chico, en la iglesia en la que íbamos nos daban un papelito. Tenían los 30 días del mes y vos tenías que completar, era como una especie de carrera, ¿viste? Vos tenías que completar lo que orabas por día. Día domingo, ¿cuánto oraste? El día lunes, al terminar el día, tenías que poner cuánto tiempo oraste. Martes lo mismo, miércoles igual, así toda la semana. Al finalizar la semana acá al costado vos tenías el total de cuánto de esa semana habías orado. Y había unos desequilibrios tremendos. Porque a lo mejor la primera semana, por querer llenar, impresionar a todos, decía, oré 30 horas. Y de noche también, como dijo alguien por ahí, un sabio, un filósofo pensador de hace unos años. Hay que trabajar las 24 horas del día y de noche también, dijo. Oh. Entonces, claro, orábamos un montón y vos ponías 30 horas en la semana, ¿no? La siguiente semana era 15. Y vos decís, ¿qué pasó? A la tercera semana, 7. Y a la cuarta semana ya estabas esperando el papelito nuevo porque ya te daba vergüenza poner lo que habías orado. ¿Y cuál era el problema? Que la oración se había transformado en una especie de carrera. No era algo placentero. Entonces, claro, vos orabas y a veces no orabas, te quedabas ahí pasando el tiempo ¿para qué? Para solamente poder completar un numerito. Oré 1 hora y media. ¡Ah! Al día siguiente, 1 hora y media era una eternidad. ¿Pero por qué? Porque solamente se buscaba un método humano para hacer de la oración algo atractivo. La oración tiene su origen en el Espíritu Santo. Solamente lo pueden entender aquellos que han nacido de nuevo. Amén. Es un asunto entonces de una naturaleza espiritual que nos gobierna. Nadie puede orar en el Espíritu si no es gobernado por el Espíritu Santo. Nadie puede orar en el Espíritu Santo si no es gobernado por el Espíritu. Porque es contradictorio, es como pretender, hacer de la oración algo atractivo cuando yo vivo en la carne. Es incongruente, no tiene sentido, no tiene lógica. Para que la oración a mí me resulte atractiva, yo tengo que haber nacido de nuevo y producto de esa nueva naturaleza, entender el origen de la oración y la oración me va a resultar atractiva. Si no, es imposible. Por eso hay gente que vos la convocás a orar y no viene. O por eso a veces nos cuesta orar en nuestro diario vivir. Profundicemos un poco más cuánto de nuestro tiempo diario le destinamos a la oración. ¿Cuánto de nuestro tiempo diario le destinamos a nuestra oración? ¿Cuánto? A orar por otra persona. Vamos avanzando un poquito más. No se trata de palabras que pronuncio, sino del origen y naturaleza de esas palabras. Todo tiene que ver con una naturaleza. ¿Qué palabras pronuncio cuando oro? Si vos querés conocer qué palabras pronunciás, escuchate cuando orás. Y te vas a dar cuenta, no, pero esto no viene de parte de Dios.
Esto no puede ser del Espíritu Santo, esto es del otro lado. ¿Sí? ¿Se entiende eso? Yo tengo que entender la naturaleza de la oración. Si no entiendo eso, no voy a disfrutar nunca de la oración. Y sobre todo, haber nacido de nuevo. Se demanda entonces una comunión constante con el Espíritu. Es orar en el acuerdo o en acuerdo con el Espíritu de Dios. ¿Cómo sería orar en acuerdo? A ver, con el Espíritu. Pensemos un poco. ¿Cómo yo me puedo poner de acuerdo con el Espíritu de Dios para orar en acuerdo? Y que haya resultados. ¿Cómo puedo orar de acuerdo con el Espíritu? Leyendo la Biblia. Señor, yo quiero rogarte por mi ciudad. Yo bendigo mi ciudad. Tu palabra me dice, ahí ya estoy de acuerdo. Cuando dije tu palabra me dice, ahí ya me puse de acuerdo con el Espíritu Santo. Tu palabra me dice que yo debo orar por los que están en eminencia. ¿Por qué? Porque si ellos hacen las cosas bien, la ciudad va a tener paz y va a haber prosperidad. Y entonces esa oración es eficaz. Pero si yo empiezo, Señor, en el nombre de Jesús, vos sabés que estos son rechantas y re sinvergüenza, y yo te ruego, Padre, que el fuego del cielo desciende y los consuma, aleluya, gloria a Dios. A veces nos confundimos y pensamos que esas son oraciones guiadas por el Espíritu Santo. ¿Sí? Y a veces hasta nos convencemos. El juicio, quédate tranquilo, que el juicio de Dios ya ha sido establecido. ¿Sí? El juicio para aquel que rechaza a Cristo o que ha rechazado a Cristo, el juicio ya está establecido. Yo tengo que orar para que mi ciudad sea bendecida, para que en mi ciudad haya paz. La corrupción ya fue juzgada en la cruz. Los corruptos ya fueron juzgados en la cruz. Es cuestión de tiempo. Ya ellos saben, este tiempo que resta para que toda esta historia termine, Dios lo otorga como un regalo para que toda la mayor cantidad de personas puedan venir al arrepentimiento. Pero esto ya es cosa juzgada. Nosotros vivimos en diferido, mis queridos, no estamos viviendo en vivo. ¿Viste cuando vos ves un evento por la tele y dice en vivo? Significa que eso está ocurriendo ahí, en el preciso instante en que vos lo estás viendo. Esta película llamada Vida ya fue creada por Dios, editada, realizada y ya fue vista por Dios. Dios ya sabe cómo termina la historia. Estamos viviendo en diferido. Esto ya pasó, esto llamado vida ya pasó. Dios sabía que vos y yo nos íbamos a encontrar hoy en este lugar. Para nosotros es novedoso, es bueno, pero Dios ya sabía lo que iba a suceder, porque Dios ya lo vio aún desde antes de que el mundo fuera mundo. ¿Sí? Mirá qué bueno que es Dios que nos da, nos regala este tiempo para que nosotros y nuestros amigos y familiares y seres queridos podamos venir a Cristo. Ese es Dios. Por eso es importante entrar en esto del Espíritu. Porque cuando yo vivo en la carne, ¿sabés qué me aflige? El problema del día a día. Cuando yo vivo en el Espíritu, entiendo que Dios tiene el control de todo. Yo no tengo que hacerme drama, no me tengo que enfermar por los problemas. ¿Por qué? Porque Dios ya tiene resuelto todos mis mambos, mis historias. Ya Dios lo resolvió todo. Amén. Y me dejó la oración como un elemento ¿para qué? Para que yo pueda acercarme al trono de la gracia, confiado. Él es mi Padre. Y como Padre, bueno, que me va a dar las cosas que yo necesito. Lo que Él necesita es que yo me ocupe de sus cosas. No solucionamos nada preocupándonos por nuestras cosas más de la cuenta. No solucionamos nada, pero ¿sabes qué? Cuando oramos lo que hacemos es, Señor, te entrego el control. Vos sos el que sabe cómo, dónde y cuándo. Amén. Y cambia. Entonces, es orar sin cesar, en todo tiempo, no dependiendo de lugares, posiciones corporales, horarios ni intermediarios. Eso es orar en el Espíritu. Y podés estar en tu trabajo y te acordaste de algo, Señor, en el nombre de Jesús, yo te ruego que intervengas acá. Yo te ruego por esta persona, te ruego por esta persona
personas que amo, que quiero. Te ruego por esta situación. Yo sé que vos tenés control de todo. Vos sos mi Padre. Y vos no me vas a dejar solo. Amén. Eso es orar en el Espíritu. ¿Por qué? Porque la Biblia dice, Padre nuestro, orá de esa forma, orá como hijo, no ores como siervo. Orá como hijo. Tu actitud debe ser de siervo, pero tu posición es de hijo. Orá como hijo. Es comunión que nos permite oír la voz del Espíritu para ser guiados por esa voz. Yo te puedo asegurar que si nosotros entendemos esto hoy y realmente estamos interesados en que nuestras oraciones se tornen eficaces, te puedo asegurar que a partir de hoy el Espíritu Santo va a empezar a llamarte la atención para que empieces a orar en momentos que no imaginaste, en lugares que no imaginaste y de maneras que no imaginaste, por personas que quizás ni conozcas. A lo mejor te va a poner una persona, como pasó con Analía, que queda una carga en tu corazón y vos decís, Señor, empezás a orar. A lo mejor Dios te presenta situaciones que nunca imaginaste que te van a llevar a orar, que te van a empujar a orar. Y a lo mejor no vas a estar en tu casa, y a lo mejor no vas a estar como quisieras o como debieras, pero va a ser el momento en que el Espíritu Santo te va a decir, a orar. Necesito que ores por esta persona. Necesito que ores por tu jefe, por tu patrón, por tu empleador. Necesito que ores por este cliente. Necesito que ores por este vecino. Comunión lleva a eso, a que nuestros oídos se sensibilicen a la voz de Dios. Amén. Teniendo en cuenta esto entonces que venimos hablando, es que ahora sí podemos hablar y entender lo que afirma Santiago en el versículo 16. La oración eficaz del justo puede de mucho. Cuando hablamos de una oración eficaz deberemos tener presente dos cosas. Oración eficaz es la que nace del Espíritu y es la que produce los resultados que Dios quiere y que dan gloria a su nombre. A veces los resultados no van a ser los que yo quiero, pero sí van a ser siempre los que Dios quiere. Ese es orar en el Espíritu y entender lo que Dios hace. Por eso Elías, de acuerdo a lo que cita el texto de Santiago, un hombre con muchas debilidades. ¿Un hombre con qué? Con muchas debilidades. A veces pensamos, bueno, pero yo no puedo orar porque yo soy muy débil, tengo estas luchas. ¿Cómo era Elías? Débil. Dice el texto que tenía pasiones semejantes a las nuestras. ¿Se enojaba Elías? ¿Parecido a quién? Yo no. Parecido a ellos. Era bien sanguíneo, porque vos para ser profeta en esa época tenías que tener cierto temperamento. ¿Sí? Con pasiones semejantes a las nuestras. Es decir, mis queridos, Elías era un hombre parecido a vos y parecido a mí, que se enojaba, que a veces las cosas no le salían como quería, que a veces estaba allá arriba celebrando un triunfo y al otro día no podía con su alma, que a veces las situaciones lo desbordaban y no le encontraba respuesta, no le encontraba explicación. La Biblia es descarnada, ¿sabes por qué? Porque describe a los hombres y a las mujeres tal como eran. No te la pinta. Te dice que era un hombre de Dios, sí, que era un profeta, sí, pero también te dice que tenía los mismos mambos e historias que tienen ustedes. No se preocupen. Y de ese tipo de hombres se valía Dios para bendecir a su pueblo. Así que tenemos chances. Amén. Tenemos chances. Si vos pensabas que tu debilidad era un problema para Dios, déjame decirte que te equivocaste. A pesar de tus debilidades, a pesar de tus problemas, Dios te va a usar igual. Siempre que vos estés dispuesto, Dios va a agarrar y va a tomar lo que no es para que sea. Amén. ¿No te alegra eso? No sé. Tiene que alegrarnos porque Dios pasa por alto nuestras debilidades. Si Dios tuviera que mirar nuestras debilidades para determinar qué hace con nosotros, estoy seguro que no lo haría. Pero Dios dice, a pesar de las debilidades, mi gracia es más que suficiente. Amén. Un hombre con debilidades
actividades como Elías oró y algo muy fuerte sucedió. No llovió sobre la tierra durante 3 años y medio. Y después de ese periodo volvió a orar y volvió a llover. Versículo 18 de Santiago, ya terminamos. Dice, otra vez oró y el cielo dio lluvia y la tierra produjo su fruto. Otra vez oró y el cielo se abrió y vino la lluvia. Mis queridos, la oración eficaz del justo es la que hace descender la lluvia de bendición desde el cielo hacia la tierra y la que provoca abundante fruto. Amén. Tu oración a partir de hoy tiene que sufrir un cambio radical. No podemos seguir orando como venimos orando. Si queremos ver frutos, tenemos que entender cuál es el origen de la oración, cuál es nuestra posición y entender que eso va a hacer que las oraciones a partir de hoy sean eficaces. Basta de orar ineficazmente. Basta de oraciones que no producen absolutamente nada. La tierra necesita esos frutos provocados por el clamor de los justos. Elías clamaba y dejaba de llover. Seguía clamando y se volvía a abrir el cielo. La tierra necesita el fruto que provoca el clamor de los justos. Esta ciudad necesita de tu oración y la mía, de tu clamor. Justos que provocan oraciones eficaces. La tierra necesita de la lluvia que provoca el clamor intenso de los justos. Vienen días de lluvia y de mucha bendición, pero nosotros como justos tenemos que tomar el lugar de autoridad y a partir de ahí ejercer gobierno. Somos hijos. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino a este lugar y que se haga lo mismo acá como sucede en el cielo. Amén. Basta de orar de manera ineficaz. Vamos a tomar el lugar que nos corresponde y vamos a ver frutos esperados por mucho tiempo en este tiempo. Amén. Cerramos nuestros ojos un momento.